Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Estrella Hernando, a quien descubrí en un evento hace unos meses de BTP y Customer Success, que hablaba de la parte de Analytics, y luego volví a coincidir con ella hace poco en el fórum de UZAPE y a través de un amigo común, Miguel Ángel Gamonal, nos dijo, oye, pues lo mismo os interesa hablar y grabar una conversación de estas. Miguel Ángel de momento se ha escapado, pero Estrella se Ya le atreve pillaré. y aquí está. Vale, además hablando descubríamos que, bueno, llevamos tiempo en SAP, conocíamos a alguien en común también y bueno, pues le propuse la charla Mm. y aquí estamos. Antes de empezar y contarnos dónde estamos ahora, cuéntanos tú un poco quién es Estrella y nada, cuenta. Bueno, pues lo has dicho bien. Aquí estoy así un poco de sorpresa y sin que esto sea habitual en mí, pero bueno, pues está bien siempre un poco charlar de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Bueno, pues yo soy Estrella, soy una chica de Valladolid que entró a estudiar en Madrid y por avatares de la vida, pues acabó en el mundo SAP. Di alguna vuelta antes de entrar en el mundo consultoría, pero entré joven. Y empecé allá por los años 99, en aquellos cursos barra máster que empezaba a hacer, a montar SAP, de unos cuantos meses, donde te sacabas unas cuantas certificaciones en distintos módulos de aquella época y bueno, pues eso fueron mis comienzos em, dentro del Empezaste mundo como SAP. yo, en el siglo pasado y casi de casualidad. Sí, Pero es que sí, empezamos muy jóvenes. ya rozando el siguiente, pero sí, sí, año 99 Claro, fue. porque precisamente fue un poco el boom de SAP, ¿no? De las implantaciones, con el temido efecto 2000, la gente decía, uy, tengo que cambiar lo que tengo, voy a montar el RP, y ahí Exacto, era donde fue, digamos, el primer exacto, boom de SAP en España, ¿sabes? exacto, es verdad, es verdad. Y bueno, pues a partir de ahí estuve un tiempo no demasiado, pero un poco en consultoría. Fue muy divertido porque entré en una consultora donde al principio hacíamos de todo. Ahí es donde ¿Mm? conocí un poco el oscuro mundo de HR que tú que dices. Que tenemos algún conocido en común que se dedicó también a ese mundo. Eso es. Pero bueno, yo luego me dediqué a todo lo que no era HR, pero bueno, de aquellas, pues como te bregabas en cualquier cosa, ya fuera ABAP, ya fuera infotipos de HR que no tenías ni idea, etcétera. Pero bueno, luego sí que me fui dirigiendo hacia mundo controlling y ¿Mm? específicamente a cosas de coste producto, Material Ledger, fuimos la primera empresa Pascual que montamos el ledger de materiales directamente con los alemanes ¿Mm? y bueno, pues aquellas aventuras que todos hemos pasado, como tú dices, hace tiempo y que te curtían, ¿no? Porque SAP es un Es- área que, bueno, pues luego a lo mejor más adelante, pero SAP es un área donde es verdad que te curte y te amuebla mucho la cabeza porque son los procesos de negocio de una empresa. Entonces, si vas Ujú. haciendo distintos proyectos, y yo tuve la suerte en esa primera etapa, yo mi carrera la visualizo como en tres etapas, ¿no? Si lo Ujú. visualizáramos en una especie de pirámide, pues la primera es esa, un montón de proyectos distintos de cualquier cosa. Yo estaba un poco en consultoría, pero luego desde la empresa, desde Pascual, estuve en distintos proyectos. Éramos como una pequeña consultora interna. Entonces, tan pronto ¿Mm? hacíamos un proyecto de escanear facturas de proveedores como que la web de gastos de viaje, que la hice Ya. con Fabio, que tengo muy buenos recuerdos de aquella aventura, de Drioni. ¿Mm? Y bueno, y luego sobre todo eso, lo que te decía antes del mundo CEO, ¿no? Entonces, esa primera etapa, esa base, pues te da experiencia porque eres joven y absorbes muchísimo conocimiento que no lo sabes en ese momento, ¿no? En ese momento solo haces Sí. proyectos hasta altas horas de la mañana con unos arranques infinitos, nos acordamos todos, ¿no? De aquellos Sí. arranques y de tal. En ese momento no lo sabes, pero en tu cabeza está quedando sedimento, o sobre todo en la mía, ¿no? Sí. Porque Sí, también sí. estudié empresas, entonces me gusta el mundo de la empresa. Nunca he sido demasiado tecnológica, sino más bien Ujú. orientada hacia todo el tiempo el negocio, dónde lo aplicaba el negocio, ¿vale? Vale. Y luego en una segunda etapa, pues ya me metí, se empezó a montar el mundo BI, el mundo BW, etcétera, y como Ujú. yo tenía toda esa parte de CO, de COPA, controlling,
todo lo que es el escandallo de los costes de la empresa, etcétera, pues lo empezamos a montar, ¿no? Como que de forma natural entré al Ujú. mundo analítico por ahí. Entonces hay una segunda Vale. etapa donde montas toda la analítica en un data warehouse tradicional, como es Ujú. el sistema W, y ahí pues lo mismo, en esos primeros años pues no te vas dando cuenta, pero es otra capa más de sedimento, ¿no? Se van Y ahora aprendiendo cosas. exacto. Y ahora pues ya desde fin de pandemia, pues visualizamos que el área de datos tenía que dar un vuelco, tenía que transformarse, y es cuando montamos el área de Data Analytics con otra visión totalmente distinta y con otra visión de hacer proyectos distinta y de dar valor al negocio. O sea, para Vale, inspirar en no el reporting tradicional, sino sacar valor con los datos. Y es ahí donde estamos vale. ahora metidos, tanto en la capa tecnológica como en la capa de hacer uso de esa tecnología. Muy bien. De hecho, has tenido pues una trayectoria larga en SAP, has ido evolucionando y ahora mismo la gente te puede encontrar o en LinkedIn y tienes algún otro sitio donde te pueden encontrar o directamente en LinkedIn. Tu puesto, si me fío de LinkedIn, es directora de Data Analytics en Pascual, ¿no? Que has Sí, sí, sí. mencionado Sí, que tu dentro del carrera, área los últimos años, han estado en Grupo Pascual. eso es, eso es. Bueno, principalmente en LinkedIn me encuentras. Vale, Voy haciendo cosillas fuera del trabajo, pero bueno, no soy demasiado dada a muy bien. a exponerme, Aquí, pero bueno. aquí te estás poniendo, pero bueno, un poco de manera voluntaria. Fue una propuesta y tú dijiste, sí, sí, sin problema. Sí, divertido. Muy bien, vale. ¿Crees que ha cambiado mucho SAP desde ese SAP que conocimos en el 99? Pues sí, sí, sí. Ha cambiado igual que cambia el mundo, igual que hemos cambiado todos los demás y nos hace cambiar a marchas forzadas, ¿no? O sea, está tan deprisa el mundo y el movimiento de la tecnología, pues que hace cambiar. ¿En qué ha cambiado SAP? Bueno, pues antes era conocido como un sistema muy robusto, Ujú. odiado por algunos, ¿no? Sobre todo los usuarios, que no Ah, muy feo, esto es muy feo, esto es poco muy amigable. feo, pero yo también digo que hace mucho frío fuera de SAP. Ah, O sea, cuando luego no lo tienes, echas de menos, pues que te acompaña mucho, es muy robusto y te guía mucho, ¿no? ah, Entonces, en lo que ha cambiado es que, pues, como está más moderno, más en nube, más freelance, pues bueno, pues sí, ya te tienes que ir buscando la vida y antes, bueno, pues tenía todo como mucho más estructurado. Pero bueno, esos son los tiempos que ah. corren hoy en día. Es curioso, porque la gente que se quejaba, por ejemplo, de la interfaz de usuario, ahora tienes interfaces de usuario más modernas y dicen, no, no, yo quiero mi pantalla gris de toda la vida, a mí no me des aplicaciones modernas. Yo, ¿en qué quedamos? Claro, es que es muy difícil cambiar la gestión del cambio y sobre todo de pantallas parece una tontería. Uf, Eso es, yo creo, la gestión del cambio es de lo más complicado de lo que viene en los próximos años, independientemente del cambio tecnológico, que también tiene su miga, pero la gestión del cambio, de la forma de trabajar. De hecho, muchas veces yo voy a eventos y cuando SAP cuenta algo nuevo, lo que dicen los clientes, ya, pero a ver cómo le cuento yo a negocio que ahora, en lugar de ver esa pantalla, tiene que hacer no sé qué. No se plantea el cambio tecnológico, sino a ver cómo convencen al negocio de trabajar de otra forma. Ese es es uno de muy los mayores difícil. problemas. Mira, y desde el mundo de datos, los proyectos de datos, que son muy fáciles en pilotos, o sea, es muy fácil ¿Sí? hacer un buen piloto, un buena, fácil entre comillas, pero que enseguida se Ujú. visualiza y luego hacer el proyecto de verdad, ya son todos los tiempos de antes de un proyecto y eso, como se lo has presentado al negocio y ya le has puesto el caramelo y ya Ujú. visualiza todas las ganancias, luego es Ujú. muy difícil. Y entonces yo implemento la regla de tercios, o sea, incluso Ujú. lleva un tercio el desarrollo de lo que es el total del proyecto. Ya. Todo con lo complejo que pueda ser la tecnología cuando es nueva, cuando ya no la conoces tanto, no hablo de un Ujú. incluso con lo que hablas de la gestión del cambio, hemos hecho a veces algunos cambios en la empresa, donde ni siquiera parecía un salto tecnológico de la bomba y tela que nos ha llevado el doble de Sí, tiempo del que habíamos invertido en el desarrollo. O sea, si era el sí, sí, sí. desarrollo sencillo, pues el doble o el multiplica por 2 el cambio. O sea, que como sea el cambio grande, vete Sí, cogiendo sí, porque sí.
ahí yo creo que tienes que estimar siempre más tiempo de lo que te esperas ahí porque te va a costar. Y Va a haber muchas gente, distintas aristas. O sea, claro, ujú, va a haber distintos stoppers, entonces tienes que tener previsto un poco todo eso. Cuando os pregunto esto de si ha cambiado mucho SAP, unos me decís, sí, ha cambiado bastante, otros no, es más o menos igual. Yo me meto en la S Pro y tengo lo mismo. Digo, bueno, vamos a ver. Realmente el producto ha evolucionado como ha evolucionado el mundo, como bien has dicho tú. ¿Que tú claro. te puedes meter en la S Pro y puedes seguir configurando el esquema de nómina como hace 20 años? Sí, pero hay otras cosas que como tú te quedes en lo que aprendiste hace 20 años y no evoluciones, estás perdido. Esto, esto es lo mismo que un coche. De preguntar, ¿ha cambiado mucho un coche? Pues hombre, le sigues conduciendo, le sigues poniendo la palanca de cambio si la tienes o el freno de mano, pero hay un montón de funcionalidad que o la usas o no la usas. Pues es un Ujú. poco lo mismo, no te cambian si te cambiaran el producto entero ya no sería SAP ni sería el producto, pero es verdad que tiene muchísimas cosas y que siempre vamos más lentos y las empresas lo saben, por eso no nos dan el producto entero ni maduro ni nada, porque vamos a ir mucho más lentos. Entonces ahora, pues no solo SAP, sino cualquier fabricante te saca la tecnología muy madura para que la vayamos construyendo entre todos. Eso no Lo sé que sí si que es pasa verdad en que otras áreas. yo creo que debe pasar. Lo que pasa a diferencia de otros años, que el cambio cada vez es más rápido. Entonces, mientras SAP y otros fabricantes dan 5 pasos, los clientes por lo general dais uno. Y antes a lo mejor la diferencia no era tanta. SAP daba 3 pasos, el cliente daba uno, entonces la distancia no era tan grande. Y de hecho hay muchos clientes, luego estos cambios además son difíciles de justificar a veces a nivel económico, a nivel tecnología. Oye, si yo estoy bien como estoy. Oye, en el caso de SAP, es que yo no quiero pasar a S4. No, no discutimos si en cloud o on-premise. Es que no quiero pasar a S4, me quiero quedar donde estoy. No, bueno, pues mira, no se puede. Pues luego, venga, vamos a valorar opciones. Y eso requiere una gestión de cambio del negocio, de los usuarios, de la parte técnica y requiere de adquirir nuevas habilidades. ¿Tú crees, por lo que ves, luego hablaremos de Data y Analytics, pero en general, en el entorno SAP, ¿tú crees que el entorno está preparado para todo lo que se viene encima en los próximos años? Porque de aquí a 2027, 2030, va a haber que migrar a S4 si quieres seguir con SAP. Nos obligan, sí. A ver, esto, como yo lo llamo, es la virtud y la trampa de la nube. La nube te da muchas Ujú, virtudes, pero te da muchas trampas. Entonces, la nube te abre ujú. a conectarte y a darte otras posibilidades, que creo que sí que hay que hacer ese salto, porque si no te vas quedando atrás. O sea, al principio dices, no, voy a ser de los primeros porque, bueno, pues que se lance otro o que, pues todos los que llevamos muchos años con una tecnología, pues tenemos ahí mucho desarrollo hecho y da, pues como tú dices, si funciona bien, ¿para qué me voy a cambiar? ¿Para qué me obliga a Ujú. cambiarme? ¿Vale? Pues nos obligan a cambiarnos, pues no porque se necesite tecnológicamente, porque yo creo que se podrían enchufar los sistemas on-premise a las nubes, Ujú. pero no lo desarrollan para que demos el salto a la nube y ya nos posicionemos pues en otro Claro. nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco hay que quedarse atrás de los últimos porque te genera deuda tecnológica. Cuando te Ujú. quedas muy de los últimos, aunque te funcionen todos los procesos perfectamente, no queda otra que lanzarse. ¿Que estemos preparados? Nunca lo vamos a estar. Em, entonces, lo que sí que hay Y, que amueblarse bien de un buen equipo, un buen análisis en el cambio tanto a S4 como yo ahora mismo estoy inmersa en transformar hacia la nube todo el área del dato, Pascual, es vale. un reto en la capa tecnológica, porque como te decía antes tiene bastantes aristas, pero ahora mismo y este año estamos en reto de capa tecnológica, todavía no hemos llegado al reto de gestión del cambio. Vale, ahora vamos Eh, al tema concreto de los datos. Yo cuando hablaba de S4 era un cambio general y hablabas de cloud porque SAP siempre te dice cloud privada, cloud pública, te hablan de RISE, pero la opción on-premise sigue existiendo. ujú, Aunque no le interese posicionarlo, aunque toda la capacidad de inteligencia artificial te dice la voy a meter solo en cloud y tal, pero sigue existiendo esa opción. O sea, eso migrar a es. S4 voy a tener que migrar, ya veremos si on-premise o cloud. Sé que si me quedo on-premise pierdo ciertas cosas, pero tengo que migrar. Y en el tema concreto de datos, estar diciendo, estamos moviéndonos a la nube, tenemos claro que tenemos que ir a la nube, pero que en el Ujú, tema concreto de datos, SAP empezó con BW. Después, ujú, cuando apareció HANA, había gente que decía, no, como HANA tiene capacidad analítica y transaccional, desaparece BW. Y yo, no, no desaparece no. BW. Y de hecho crearon el primer producto que soportaba HANA, era el BW on HANA. Entonces Ujú, algunos clientes le dijeron, oye, deberías cambiar tu BW a on HANA. Pero al poco sí, tiempo
no era el BW en HANA, era el BW for HANA. Era uno que había escrito específico para HANA. Vale, me paso al BW for HANA. No, es que ahora te tienes que ir a la nube. Ahora hemos sacado un producto que se llama Data Warehouse Cloud, entonces olvídate del on-premise, te lo llevas a la nube. Sí, Bueno, venga, Data Warehouse Cloud. No, es que ahora DataSphere. lo va Pues es que cambiando. es imposible. En el evento que yo te conocía hablaste de vuestro Mm, cambio, DataSphere, lo que hacíais. Yo creo que fue a finales del año pasado, en febrero de este año. No, ahora ya DataSphere no, ahora Business sí, Data Cloud. Yo me exacto. imagino que cuando llegan cada 2, 3 años con una película y os dicen, esta es la definitiva, claro, me imagino que diréis, pero bueno, es que la definitiva también era el WW4, también era el Data Mm, Warehouse Cloud, después el DataSphere, ahora realmente esta es la definitiva. ¿Cómo afrontáis todos esos cambios? ¿O cómo os lo tomáis? Pues primero te vuelven loco, ¿vale? Porque antes había cada X años y te dejaba un poco y siempre sabes que van a sacar cosas nuevas. Esto es como antes hablábamos, los fabricantes de coches, ¿no? Sacan modelos nuevos y no por eso tú te cambias cada 2 años. Pero bueno, sabes que te tienes que ir modernizando. Antes había un poco más de calaje. Ahora, como tú muy bien dices, es que parece que no tienen las cosas claras y entonces van dando saltos cada año, año y medio. Y en el fondo luego te explican que es casi lo mismo, pero con algún componente más y por eso le han cambiado. Eh, pero luego, como te decía al principio, sacan los productos muy inmaduros y eso no lo achaco solamente a SAP. Ahora estamos centrados Sí, en está SAP, haciendo. pero yo sé que otros fabricantes de nubes es estilo. O sea, la sensación es que la tecnología avanza muy rápido y entonces tienen un estrés por avanzar y por sacar capitas nuevas y entonces te cambian de nombre el producto porque le han metido a capitas nuevas, alguna capa nueva, ¿Mm? ¿no? Pero, Sí. pero claro, a la vez como a ti te estresa, ¿no? Pero si lo he comprado hace un año, si todavía lo tengo, entonces dicen, no, pero también lo usan, no sé qué. Bueno, pues ya llega un momento que dentro de toda esta, nos pasa a todos, ¿no? Cuando crees que le has cogido el ritmo al cambio, viene otro. Entonces ya al final te quedas en el cambio permanente, ¿no? Y mucho. Y ya pues haces lo que te viene. Cierto de decir que antes cuando nombrabas el BW en HANA, para nosotros fue de la noche al día. O sea, ese sí que fue un Ujú. salto, base de datos HANA y eso es algo que yo también digo siempre. O sea, HANA funciona fenomenal. Creo que debe funcionar mejor que a nivel procesamiento, que Google, Sí, sí, Microsoft, tanto que se dice el Big Data, etcétera. HANA funciona muy bien, mueve y calcula miles y miles de líneas y de los registros en el registros. aire, o Ujú, sea, no necesita capas ni tal, ¿no? Entonces, lo que pasa que a veces SAP no te deja o sigue pensando que es muy propietario y no te deja conectarte o abrirse sus datos hacia otros, y yo creo que la ujú, tecnología SAP crece y se revaloriza cuando abres sus datos al exterior. O sea, el S4, el Success ujú, Factor, el IBP se revalorizan cuando podemos ujú, conectar con otros hyperscalers. Pero bueno, ujú. pues cada uno tiene su estrategia y creen pues que también es su dato es lo valioso, su propietario, entonces aquí nos pone muchas pegas para ir a la nube, al datasphere, ahora me conecto con el uno, con el otro, pero todas las empresas tenemos ahora un ecosistema tecnológico que es multitecnología. No hay una empresa que tenga Ujú. todo en SAP, todo en Salesforce, todo en Microsoft, todo en Dynamics. Eso no existe. Entonces, esto es como la Unión Europea, no queda otra que abrirse. Pues Alemania se abrió, ¿no? Se abrió Alemania y ganó, sí, pues SAP se tiene que abrir y ganar. por eso ahora el discurso de SAP con Business Data Cloud es somos la mejor plataforma analítica de datos si quieres consolidar todos tus datos con nosotros en nuestra plataforma, porque con lo que nosotros tenemos, con DataSphere, con la unión de Databricks y luego explotando los datos con SAP, ya lo vas a tener todo. ¿Te Bueno, eso está convence? por ver, eso está por Está ver. por ver, ¿no? Yo creo que cada uno que se dedique a lo que es bueno. Y creo que Yo, SAP es muy bueno en operaciones y en procesos. Como te decía antes, hace frío fuera de SAP, cuando haces los procesos, ponte a hacer los procesos de una fábrica o claro. de una logística fuera. Eso lo hace muy bien. Ahora, que sea el mejor en datos, en IA y en este tipo de cosas, pues Eso, yo creo que se eso debería abrir concretamente y conectar. Eso concretamente lo he comentado yo hace poco, con el tema de la IA que lo están metiendo en todos los sitios, pero realmente tú eres el mejor en IA, seguro. A lo mejor no te llega
mejor, no es más interesante que llegues a acuerdos pues, con exacto. OpenAI, con Google, etcétera. Es igual, por ejemplo, la infraestructura. Cuando nos están llevando a RISE, la infraestructura al final está en los hyperscalers. Google, Amazon, Ujú. Azure. Cuando SAP sacó BTP, al principio HCP y después SCP, la infraestructura eran los data centers de SAP. Y se Sí, dieron cuenta que ellos estaban montando una arquitectura y el resto del mundo iba por otro lado. Y dijeron, pues a lo mejor tenemos claro, que ir a Cloud Foundry y tal, porque a lo mejor a nivel de gestión de infraestructuras cloud, tú no eres el mejor, hay claro, otros claro, mejores, igual que tú eres el mejor en procesos. exacto. Pues Es que te acaban arrasando. Ujú. con el tema de la IA, yo estoy viendo si Joule por todos los lados, agéntica, lo que tú quieras, pero bueno, vamos a ver, ¿vale? Nosotros tenemos los datos de los negocios y tal, los puedo analizar y le puedo meter inteligencia artificial. Ahora los tres pilares son datos, inteligencia artificial y aplicaciones. Como bien has dicho, lo que es el core, lo que cuando pregunto si ha cambiado SaaS mucho me dicen que no, es el MM sigue siendo más o menos lo mismo, eso da igual, logística, producción, Sí, HR, eso es el core de SAP. Y luego, sí, evidentemente, han nacido o han ido comprando otras soluciones como eso SuccessFactors, es, Ariba y tal, y han ido evolucionando las suyas. Pero tengo que ser el mejor en todo, puedo ser el mejor en todo. eso No es. sé, no sé. A No ver, yo creo que todos intentan coger, bueno, pues aunque no sea el mejor, a poco cacho que pille, pues bueno, pues ya algo pillo, ¿no? Pero a nivel de cliente, desde mi posición de cliente, pues creo que no. Creo que hay que conectarse y usar SAP para lo que es, el otro para lo que es, y la IA yo creo que te van a comer los hyperscalers. O sea, es que eso. Vale, de hecho, ahora es que cada uno quiere tener su IA, porque al final, cuando hablamos de ella, cada uno tiene la suya. Entonces, unos utilizan ChatGPT, el otro Cloud, Anthropic, no sé qué, cada uno tiene suya. Yo no creo que podamos tener eso, 57.000 IAs, cada una para lo suyo, porque luego, además, cada uno de los modelos dentro del mismo fabricante sirve para una cosa. Entonces, al Exacto. final, algunas de las cosas que hace SAP tiene su propio LLM y otra cosa lo que hace es tirarte los modelos que tienen otros. Entonces, sobre todo lo que veo complicado ahí, que ya veremos cómo hacen, es el tema luego de poder predecir el coste que voy a tener con todo esto. Uf, pues ahí Lo está la veo, trampa de la nube que decía yo antes. a ver, lo veo complicado. Si ya solo los servicios que hay en BTP y tal, cada uno tiene su métrica, ya cuando me metas la inteligencia artificial embebida en todo y que realmente el usuario pueda preguntar cuál es el estado de la factura con no sé qué, y no sepas cuántos tokens se están consumiendo, qué coste va a Claro, tener eso, etcétera. Eso tiene que cuando estar ya muy medido para que los clientes podáis predecir realmente el coste que va a suponer eso. Y tiene que poder tener un sistema de alertas, tener un sistema de controles. No puede ser a posteriori que digan, oye, Pascual, habéis consumido 7 millones de tokens. exacto. Habéis comprado 6, me debéis tanto a tanto capacity unit, que es como se va a Sí, medir sí, eso, esto es lo que me debes. Eso yo creo que tiene que evolucionar en lo difícil que de es la controlar. parte de Y cuando inteligencia estemos artificial. todos metidos en la nube y todos con procesos, todo el tiempo de ese Claro. estilo, pues va a consumir muchísimo y difícil de controlar. Mm, y nos Y el, tendrán el tema es, atados. Ya habrás claro, perdido lo del on-premise. claro, porque en el tema de on-premise las auditorías, pues ahora pues son de otra manera, pero en el cloud las auditorías son al momento, al momento. Y como cada servicio tiene su métrica y tal, es muy difícil. Vale, yo recuerdo que en la presentación que hiciste, acabas de comentar ahora que vuestro paso al BW en HANA fue un cambio radical, ¿vale? Del BW normal al HANA. Y luego el siguiente paso que habéis dado dentro de SAP, creo que estabais haciendo ya algo con Sí. DataSphere, ¿correcto? Sí, bueno, nuestro to be de tecnología es un mixto entre, como estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Hay pocas empresas que tengan todo ya en una plataforma, ¿vale? Ujú, Y lo nuestro es un mixto, o sea, nuestra plataforma de datos corporativa no va a ser solo DataSphere, pero los datos de SAP sí que los movemos hacia Datasphere y es en el camino, en el viaje en el que estamos ahora. Teniendo en cuenta que todavía no hemos migrado a S4, con lo cual es un viaje ujú, complejo, perdona, pues porque vamos viendo lo que merece la pena o qué pasos damos para luego no tener que hacerlo todo de nuevo, ¿no? ujú, Entonces, estamos en este viaje. Tenemos bastante autoservicio, lo que hablábamos antes de nivel de usuario, bastante autoservicio generado
con SAC y con AFO desde BW. Eso funciona muy Ujú. bien, como decíamos antes. HANA funciona, el HANA on-premise yo creo que funciona mejor que cuando lanzas desde el Datasphere en la nube. No sé, todavía no tengo demasiadas variables hecho en Datasphere, Claro. pero funciona muy bien y funciona incluso mejor que cuando pones cosas en los Power BI, los Fabric y demás. Ajá. Es mi experiencia, ¿eh? Luego todo va muy rápido y procesa muy rápido, pero como las tecnologías son distintas, pues tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? No. Pero Ujú. vamos. Y hacia reporting hacia futuro, pues lo que visualizo es que no tenemos que hacer lo mismo ni cuando, o sea, el autoservicio que se ponga en o que se pusiera en un Datasphere o un Power BI o un Tableau, ya no es los dashboards y los reportings de toda la vida. Que cuando Ujú. preguntas al negocio qué necesita, porque siempre vamos, no, pero dime qué necesitas y qué KPIs necesitas, pues te va a decir lo que conoce, como decías tú antes de Ujú. las pantallas, no te vas a ver imaginar No. cosas distintas. Se las tienes que ir tú y es esa capa de valor en la que Ujú. estamos ahora y cuando te decía hacia dónde hemos evolucionado. Ya nos está llegando que el reporting no va a ser hacer dashboard, es que ya va a ser, tú ten los datos bien organizados, tiene un buen gobierno del dato y la empresa tiene que ampliar capacidades dentro de las áreas y va a haber un reporting muy de lenguaje natural, muy de tengo estas ventas o tengo estos costes Ajá. de energía, etcétera, y analízame, segméntame, sácame propuestas, alertas, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, ese es un poco la transformación que, Pascual, no hacemos este viaje a la nube para hacer lo mismo. Eso sin duda. Otra cosa es que haya que Vale. hacer, obviamente, los reportings corporativos, financieros, mandatory, eso no Muy morirá, bien. pero A nivel de reporting has mencionado Tableau, Power BI y también SAC, ¿vale? ¿Utilizáis las tres o qué utilizáis principalmente o para qué cada una de las no. cosas? Bueno, pues estamos en el mundo que tenemos SAC y AFO y iremos hacia Power BI con plataforma Fabric, no Power BI Vale. en las plataformas de los usuarios, sino con Ujú. una Sí, plataforma no. centralizada, ¿vale? Vale. Si preguntas a áreas de la empresa, pues cada uno, como depende del área de negocio por el que entre o le venga alguien a contar, pues se te podrían aparecer Tableau y otras tantas aplicaciones, pero en algún momento tienes que cortar, como decías tú antes, ¿no? No se puede tener Sí. todas las casas abiertas. ¿Y luego SAC lo utilizáis para la parte de visualización o para planificar también? ¿Utilizáis BPC para planificar o No, qué para tenéis? planificar todavía Vale, BPC en Excel BPC. y por ahora, pues en un futuro quizás, pero por ahora va bien y no queremos bastantes cosas tenemos Has- encima. Realmente has mencionado la herramienta clave, Excel, porque da igual que tenga Power BI, que tenga no Claro, sé qué es, pero me lo puedo bajar a este, entonces ya sí me lo puedo bajar a este. Tú hazme los cuadros de mandos que quieras y sácame las gráficas que claro, quieras, utiliza Tableau, lo que quieras, pero me lo puedo bajar a este. Esa es exacto. la Por pregunta eso digo final. que no hacemos este viaje para hacer lo mismo, porque aunque pusieras todo lo que tienes en el W, lo pongas en otra plataforma, Tableau, Power BI o la que quieras, lo primero que van a hacer es bajárselo a su Excel. Entonces, ¿para qué has Eso, metido tanto esfuerzo en migrar todo, todos los cuadros de mando, todo y tal, si no eso, te lo van a usar, si van a hacer el Excel suyo propio? Entonces, hay que dejarle el dataset y luego transformar ese reporting ujú. hacia encontrar insights al negocio. Porque ahora los Sí, sí, reportings sí. son muy tradicionales donde explica el pasado, pero no qué acciones puedo tomar. Sí, sí, yo he visto gente hace años en clientes que implantaban BW y como luego no enseñaban a los usuarios a explotar la información, pues el BW moría, no se utilizaba. Tú hacías las extracciones, las cargas, pero nadie analizaba la información. Y además, madre mía, qué pérdida de tiempo. Ahora es verdad que Exacto. las herramientas que hay son más amigables y luego Mm, ya, si le metemos el tema que decías de la IA y que con lenguaje natural eso es. decirle, oye, dime en qué región se ha metido más esta línea de productos, enséñame Ujú, tendencias, de no sé qué, eso te facilita la vida, independientemente de que tengas que saber lo que está haciendo la herramienta por detrás. exacto. Porque fiarme al 100% de la IA, pues a día de hoy tampoco lo veo.
¿vale? No. Y, Bueno, hay dos tipos de IA. De la IA generativa, yo el otro día estaba haciendo pruebas, va mejorando mucho el tema con los sí, datos del año pasado a este, pruebas que hemos ido haciendo, ha cambiado mucho, pero es verdad que a las mismas preguntas, con el mismo set de datos, todavía te responde a veces cosas distintas, depende del momento del día. claro, sí, sí, Pero esa es la generativa. Pero si tú le programas, le haces agente o le metes el machine learning un sí, poco dirigido, pues las primeras palancas que tiene que responder lo hace muy bien. Es decir, a claro. veces pensamos que nos tiene que responder a todo y no es eso, o sea, no quita el trabajo de un analista, pero sí, igual que tú cuando te vas a comprar un coche ya lo miras mucho por la web y lo tienes muy bien mirado y vas Ujú, con unas premisas muy buenas, pues eso es lo ujú, que puede ayudar la analítica al negocio, a dejarle todas esas claro, premisas ya primeras preconfiguradas y sacadas y luego ya el salto ya más de decisión de analizar, pues sí lo hace una persona, un equipo, pero todo ese claro. bagaje primero, pues ya se puede automatizar o estandarizar. Pero la inteligencia artificial realmente lleva mucho tiempo y al final es una evolución del machine learning, deep learning, etcétera. Lo que ha cambiado un poco desde hace 2 años es esa IA generativa. Entonces, esa IA generativa es la que hay que depurar. Y yo veo esto más que como una amenaza, lo veo como una herramienta que hay que saber utilizar. ¿Vale? Y hablabas del tema de los científicos analistas de datos a nivel de desarrollo, los programadores, pues hay gente muy friki que dice, no, no, es que yo siempre voy a programar mejor que cualquier IA. Y conozco también gente muy friki que dice, no, yo lo que hago es utilizar la IA para que me genere el esqueleto, luego lo reviso y luego ya está. Y luego hay el otro punto en el que hay gente que se fía al 100% de la IA, le mete cualquier cosa, genera el código y lo da por bueno. Tienes mil brechas de No, seguridad, tienes mil exacto. cosas y evidentemente si no tienes los conocimientos no puedes validar si lo que te devuelve es bueno Yo o no. diría que el que en cualquier área, ¿vale? El que los conocimientos que tengas te los potencia. O sea, el que no sabe nada de programar y se fía todo de lo que te hace la IA, pues, hombre, pues a la segunda vez te das cuenta que has metido la pata, ¿no? Porque no llega al 100%. Entonces, Ujú. en ese caso que has dicho que te ayuda mucho, te potencia. O sea, Sí. y te potencia tanto desde el que no sabe, teniendo sentido común, es decir, no sabes hacer mucho y te va ayudando y te va guiando y te va haciendo tus pinitos como si fuera un tutorial, y el que sabe bastante, aconsejo que se olvide de decir que yo programo mejor que la IA y tal. No. O sea, si lo Claro. usas, te va a potenciar muchísimo más todas las capacidades que tú tienes. Lo tienes que No utilizar solo como en un que te lo aliado, acelera, sí, sí. como una herramienta que te va a ayudar a ser más eficiente, sabiendo que no por ahora y cada vez lo que dices tú, si pruebas cosas que probaste hace un año, el grado de satisfacción, pues a lo mejor deja un poquito que desear, pero eso va mejorando mes a mes y casi año a año. Y lo que hablábamos también de que hay distintos modelos y cada modelo sirve para una cosa. En el mismo OpenAI, si quieres codificar, pues utilizas un modelo, si quieres generar imágenes otro, si quieres una respuesta rápida otro y así con cada uno de ellos. Sí, lo que no se puede caer en el error, que como te decía antes, que es muy fácil sacar un piloto de datos y que te funcione y que muestres al negocio qué eficiencias vas a ganar, o mira, pues va a predecir el mantenimiento o el coste de la Ujú. energía. Los pilotos son muy fáciles. No puedes caer en el error de creer que le entregas un set de datos, lo metes a la coctelera del machine learning o de la IA y lo que te entregue ya vale y va a misa. Ahí no funcionará. Te gastas el dinero, a la inversión, incluso serás capaz de presentarlo y sacarlo a productivo y te pegarás la galleta. O sea, todo lleva, Mm. una cosa es que te ayude y otra cosa es que no te saltes los pasos. Te ayuda y él te va a proponer soluciones buenas siempre que le alimentes de datos buenos. Porque yo he estado en algún proyecto en el que querían consolidar información de distintos sistemas de recursos humanos, tenían a lo mejor 15 fuentes, estaban trabajando en un proyecto de consolidación y no estaban terminando el proyecto, que era a un año, año y medio, y decían, pero también queremos hacer predictivo. Y yo, ¿predictivo en base a qué? Si no has consolidado todavía la información, digo, tú entiendes, no hablamos todavía de IA, era hace 5 o Ya, 6 ya, no. años. Sí. Digo, primero tenemos que consolidar la información de las distintas fuentes, tener un histórico de datos de 3 5 años que a la inteligencia artificial, machine learning o como quieras llamar, le permita elaborar Ujú. tendencias, etcétera.
Garbage in, Claro, garbage out, que se dice, ¿no? La frase de siempre. Pues lo que así, pasa es que hay que encontrar ahora esas dos velocidades, porque como te decía antes en el reto tecnológico, eh, por supuesto que hay que tener el dato gobernado, amueblado, y no te digo ya los datos maestros, ¿no? En recursos humanos que lo conoces es muy fácil pensar si tengo bien caracterizados a los empleados o no, ¿no? Como a los ¿Mm? clientes. Si no los tienes bien Sí, caracterizados, pues te va a sacar conclusiones erróneas, ¿no? O sea, la riqueza ujú, y el buen orden de los datos es importantísimo. Pero luego vienen las ujú, prisas, y las prisas de tener las ujú. cosas en Sí, productivo, sí, porque como te enseñan los pilotos tan rápido, pero luego el set de datos está como está, entonces a ver cómo claro, conjugas esas 2 velocidades, ¿no? Ese es un poco el reto que tenemos los departamentos de analítica. claro. Llevamos muchos años hablando del Big Data y del dato único y tal, pero realmente digo que para que el Big Data esté bien, primero tiene que estar bien el Small Data. Porque como no esté bien el Small Data, el Big Data va a ir regular. Yo lo que hago es acumular, Y pero la sí, sí. tiene que estar bien y bueno, sentido común siempre. Entonces, volviendo a lo que intenta posicionar SAP ahora, el Business Data Cloud, lo que nos dice es, ahí vas a tener DataSphere con todos tus datos de tus procesos estructurados y la capacidad de Databricks para todos esos datos no estructurados, o vamos a unir lo mejor de los dos mundos y vamos a ser la mejor plataforma analítica de datos. Yo recuerdo que hace años, también cuando SAP compró Qualtrics, nos hablaba de que teníamos, por un lado, los datos operacionales, que los tenías en Ujú. tu W, donde sea, y luego los datos de experiencia. Decía, no, no, así vas a poder saber qué pasa en tu empresa y por qué pasa. Ese discurso, cuando se deshicieron de Sí. Qualtrics, desapareció. Ujú. Entonces ahora estamos con el discurso de Business Data Cloud. Este le vemos más maduro, vemos que tiene más sentido. Bueno, yo le veo una apuesta, como decíamos antes, de que se une y como tiene que salir hacia el mercado diciendo que sabe hacer de todo, pues Ujú, se posiciona junto con Databricks para tener algo como con más robusto de plataforma analítica. Pero bueno, hay otras tantas que funcionan. Entonces, las empresas no podemos comprar todo cada 2 por 3 y si ya te has ido por un camino, pues al final todas son parecidas o unas tendrán sus más y sus menos, pero no puedes estar cambiando. Entonces, yo vamos a personalmente darle. vuelvo a lo que decía al inicio, pues que cada uno es experto en lo que es, pero es verdad que luego todos hacen de todo. Entonces tenemos que ser Bueno, un poco inteligentes los demás en dónde nos metemos antes de que nos vamos atrapen. a dar un tiempo a ver cómo evoluciona eso. Porque la realidad, lo que hablamos, es una cosa es donde SAP le gustaría que estuvieran los clientes, pero luego dónde estáis. Entonces tú me imagino que hablas con otros colegas de estas áreas y tal. La gente en general con SAP y BW, ¿dónde está? ¿En el BW4, en el BW clásico, en DataSphere? ¿Hay de todo? Pues estamos todos parecidos y un poco de todo. Datasphere creo que hay poco todavía, va viendo clientes, pero con base instalada de una cosa es que lo tengas y otra cosa es Ujú, que estés sacando cosas adelante sí, directamente con ello, ujú, ¿vale? Eh, en ese sentido, todavía conozco no demasiados casos, ¿vale? Se presentan muchos casos, incluso en la USAPE, pero luego cuando preguntas el sí. detalle, digo, anda, mira, uno con el que puedo hablar de Datasphere, y cuando le preguntas el detalle, está más atrasado que tú, y dices, vale, pues No, una prueba de concepto, veo que funciona exacto. con 4 datos, pero sigo con el Entonces, BW de hombre, es siempre. que claro, como funciona, pues el trasvase vas haciéndolo, Ujú, puedes hacerlo en Big Bang, pero dices, ¿para qué? Si tengo que, si, o sea, no, las dos velocidades que decíamos antes, o sea, lo tengo que hacer ágil porque yo quiero coger los datos y ponerlos para poder hacer valor al negocio con temas de IA y de Machine Learning, pero para el business as usual el W funciona fenomenal. Entonces, claro, toda esa gestión del cambio que decíamos antes, dice, vale, la haré cuando lo tenga todo un poco más organizado. Ahí sí que se necesita el dato gobernado, todos los roles, los permisos, la seguridad, que hacer casos para no, la IA va mucho más acelerado porque te saltas un montón de pasos, pero luego cuando tienes que hacer trasvase de un sistema total de 20 años hacia cualquier nube, me da igual la que sea, sí, pues ahí ya lo creo que todo el mundo está sufriendo y poco, pero poco y luego cambia. lo que pasa es que dices, yo tengo el W, en vuestro caso W con HANA, me funciona fenomenal, lo tengo optimizado y tal.
eso seguro que no ha estado optimizado en 2 meses. Yo monté el BW, sufrí en su momento, ya lo tengo como quiero, me paso a HANA, entonces ahora lo tengo estable. Entonces necesito dar un salto, evidentemente con garantías. Si yo he tardado, pues eso, 3, 4 años el tener el sistema de reporting optimizado con lo que quiero, que da respuesta al negocio, dar el salto a Datasphere o a Business Data Cloud o lo que sea, me tienes que ofrecer garantías de que yo voy a mantener la coherencia de datos que tengo y voy a mantener la posibilidad de darle el servicio que le estoy dando actualmente a negocio. Pero mira, hace poco estuve en una charla no de SAP, de otra fabricante, y o sea, por eso decía que si te ciñes a lo que te cuentan, parece todo rápido y maravilloso. Y luego todos, pues lo que dices es que 20 años de un sistema de Data Warehouse no se traspasa en poco tiempo. Entonces, el mensaje que tenemos que dar nosotros hacia nuestra empresa es que vamos a necesitar una inversión muy larga y de mucho Ujú. importe para hacer todo eso. Entonces es lo que es difícil a veces de convencer, ¿no? Pero si eso ya va con el S4, pero tú te lo Justificar. montas en un momento, ¿no? Y luego te dicen, Claro. pero ¿cómo eres tan lenta? Y digo, pues Sí, vamos a hacerlo de verdad y verás, necesitas 3 millones de euros. Y dices, ¿pero qué dices? claro, dices, 3 millones de euros para vender, ¿cuánto más? No, para quedarnos igual. Para hacer lo mismo. ¿Perdona? Entonces, claro, por Pues, eso para volvemos a empatar. que Necesito 3 millones de euros para empatar. Porque si me dices, no, 3 millones de euros y lo que vas a tener es un beneficio de 5, dices, bueno, venga, aquí están. No, 3 millones para empatar. Porque hay un cambio tecnológico, porque ha cambiado la eso tecnología. es. Dices, Entonces, bueno, por eso las dos velocidades, ¿no? Porque vas y porque no somos capaces de absorberlo ni aun teniendo el, el business case, ¿no? vale. Pues yo creo que así estamos, no solo en el área de Data Analytics, sino en general. Todo el mundo sabe que tiene que migrar, pero es verdad que lo que vas haciendo es alargar la decisión, ¿vale? Yo también opino, no puedes ir al ritmo que te marca SAP, pero también es verdad que no puedes decir, no, no, yo me quedo donde estoy y digo, esto es una mierda, esto no funciona, esto tiene que Mm, evolucionar, tío, pero bueno, vamos a ver, yo a veces cuento cosas que no es que hayan salido hace 2 meses, que ya llevan 10 o 12 años así. bueno, Pues no sé, a la hora de desarrollar pues, aplicaciones Fiori o a la hora de desarrollar sí, con ABAP Development Tool, y tú sigues desarrollando igual que hace 20 años. Entonces, cuando SAP te diga que la nueva forma de desarrollar ahora es opcional, el ABAP Cloud es obligatoria y tus extensiones y todos los zetas que ya, tienes ya no funcionan y te digan en 3 años no funcionan, vas a decir, "Es que no me da tiempo, me dan solo 3 años". No, es que ya te has comido 7 desde que estás avisando que deberías ir cambiando. Pues ahí también hay que trabajar un poco a doble sí, velocidad, porque por supuesto no puedo dedicar todos mis recursos a estar a la última, ni puedo permitirme, pues como hablábamos un poco de la IA, vivir de espaldas. No, tengo que sí, saber un poco qué se puede sí. hacer, Mm, pero esto igual, no puedo dar la espalda a todo lo que va haciendo SAP, no puedo ir tampoco a su ritmo, pero sí tengo que trabajar eso es. a esa doble velocidad, seguir manteniendo mi negocio e ir enterándome de las novedades y ver qué tiene sentido aplicar o no. Eso es. Eso es en general en todas las áreas y Sí, sectores, no solo tecnología. Es verdad que la tecnología cambia muy deprisa, pero bueno, claro. pues en los Lo que negocios lo po- mismo, ¿no? No puedes tirar tu business as usual, pero tienes que ir un paso por delante para ver por dónde te tienes que ir transformando, ¿no? Cuando te De quedas un acuerdo. poco dormido, mm, A mí hace 7, 8 años me enseñaron un cambio que habían hecho en un portal, de un portal que tenía o sea, otros 15 o 20 años, y me dijeron, ¿qué te parece? Digo, pues realmente el proyecto me parece absurdo, porque lo que hicieron es cambiar un proveedor de tecnología por otro, pero lo que hacían era lo mismo. Pero yo le decía, tío, pero vamos a ver. Digo, tú hace 20 años, cuando diseñaste el proceso, tenías, por ejemplo, el móvil que tienes ahora, mm, tú hace 20 años, con el Nokia 3110 de la Serpiente, no te podías plantear que el empleado pudiera pedir vacaciones o pagar una factura sí, desde ahí, pero con lo que tienes ahora sí. Entonces, claro, los procesos que definiste hace 20 años era en base a las herramientas y la tecnología que tenías hace 20 mm, años. Si no repiensas algunos de los procesos teniendo en cuenta la situación actual, pues un poco lo que has dicho tú, nosotros vamos a evolucionar la plataforma de Analytics, pero no para seguir trabajando como trabajábamos antes. eso es. No, Pero es que es muy fácil caer en eso y procesos de eso que acabas de mencionar, experiencias tenemos todos. claro, Porque además te arrastran y te dicen, no, migra lo que hay, tal cual, no sé qué. Y dices, pero está pasando el tren de sí, la sí, inversión, como no lo aproveche ahora, no lo voy a hacer.
Pero es que es muy difícil a Sí, veces convencer al negocio o sí, a sí, las áreas o al que está. Si es que está pasando el tren de la inversión. O sea, ¿tú te crees que luego va a venir otra vez el tren? Luego estarás en otro, en claro. otro sitio. Hay que aprovechar ese momento para decir, oye, no se puede seguir todo igual, es un cambio tecnológico, pero vamos a ver las bondades de este cambio tecnológico. No lo veas simplemente como es un gasto que me obliga, no tiene sentido, yo no lo haría. No, Eso es. mira los beneficios que puede tener esto, pero para eso tú tienes que ser capaz de transmitir esos beneficios y la otra persona, la otra parte, tiene que estar receptiva, porque si no, a veces yo doy formaciones, yo llevo, pues eso, también mucho tiempo trabajando con SAP y a veces doy formaciones a compañeros que estuvieron conmigo en esas implantaciones. Digo, ¿os acordáis cuando llegábamos a implantar y le decíamos esto a SAP y decían, no, lo mío es mejor, lo mío es mejor? Digo, pues esos sois vosotros ahora. Entonces Sí. yo, Los yo le abuelos voy a contar cebolleta. cómo deberías trabajar ahora, deberías utilizar la aplicación Fiori, no utilices la transacción. No, es que es mejor la transacción, es que digo, es que sois los mismos que cuando llegamos los dos a Claro. implantar a principios de los 2000 nos ponían pegas. Digo, pues ahora sois vosotros. Digo, esto es cuestión de adaptarse. Bueno, se trata de juntar la experiencia y quizás a veces las novedades, pues dejárselas a los jóvenes, ¿no? Claro. Y los seniors ya les vamos dando la capa esa de experiencia y ellos nos dan más las habilidades, ¿no? Y con ese Y mix. con esto no digo que todo lo nuevo sea mejor. Mm, Hay cosas que tienen sentido y cosas que no. Hay cosas que tienen sentido seguir haciéndolas igual. O sea, tampoco soy early adopter con todo, no, hay que ir todo lo nuevo y tal. No, no, porque ya sabemos cómo son además las primeras versiones. Tú comentabas sí. que Material Ledger lo sufriste con la primera Sí, pero implantación. ahí lo tenemos funcionando desde hace Hay veintitantos años. gente que sufrió las primeras versiones de W, que era un data Mm, warehouse regular, luego ya se fue mejorando, sí. entonces eso está claro. Bueno, pues yo creo que nos hacemos una idea de cómo está el mundo de data, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere SAP que hagamos? Sabemos que hay vida fuera de SAP y que, bueno, hay muchos clientes que están ahora mismo pues en una etapa de unos en BW, otros en HANA o for, Datasphere, esperando un poco a ver cómo evoluciona esto. Entonces, es imposible estar siempre a la última e ir cambiando de BW a Longhana, BW for a Datasphere, porque tenéis otras cosas que hacer y otras cosas más que invertir, creo, Bueno, no y hay que porque las perder la cosas... esencia. Mientras no se pierda la esencia y el norte, pues hay que irse adaptando, pero como pierdas la esencia y pierdas ya y des un salto grande y, pues hablando de datos, pierdas lo que tenías, pues estás Claro, perdido. Has sí, hecho sí, sí, perder a tu empresa, ya no sabes dónde está. Y eso a veces ha pasado. A veces todos sí, tenemos sí, proyectos donde se ha desbaratado el proyecto porque has perdido hasta lo que tenías. sí. Y eso sí que es un gran riesgo. Siempre os pido, para terminar, dos consejos. Uno que te hubieras dado a ti misma cuando empezaste con esto de SAP, ¿qué harías distinto si supieras todo lo que sabes ahora? Bueno, pues a nivel, más que con SAP, pues, ¿qué me hubiera dado consejo a mí misma en los primeros En años? Pues general. que disfrutara más, que se trabajó mucho en aquellos años y y ahora yo creo que los proyectos son distintos, gracias a Dios, y la sociedad ha cambiado. A nosotros nos tocó vivir, o a mí, pues trabajar muchísimo en la época en que los niños eran pequeños, Ujú, veníamos de una generación de haber aprendido de nuestros padres, ¿no? Y era otro tipo de filosofía. Entonces, bueno, pues sí, como un poco aprovecha los pequeños momentos que luego todo pasa, ¿no? Y también a sí. la vez, pues absorbe todo lo que puedas, ¿no? Cuando uno empieza. Ujú, sí. Yo creo que era un problema que hay con el tema del teletrabajo, a la gente que empieza y le dan teletrabajo, digo, es que si no vas a aprender. ¿Vale? Yo estoy a Totalmente. favor del teletrabajo, creo que está bien tener flexibilidad, pero la gente que empieza desde tu casa, por muchos teams, muchos Zoom, tal, no vas a aprender como estando al lado del compañero que sabe, viendo los problemas, Sí, estando en el cliente, sí. etcétera, etcétera. La Eso es muy ósmosis es difícil. importante. Es, es muy difícil, por mucha videoconferencia que haya, de sustituir el pegarte a alguien, el ver lo que pasa Mm, y el ujú, rozar con los problemas del día a día. Eso lo veo mm, complicado. mm. Un consejo que le darías a alguien que quiera empezar ahora con SAP. Bueno, primero, Con ¿le SAP. dirías que se meta en SAP o que se olvide del tema? Sí, es un mundo, como decía al principio, te enseña muchos procesos de negocio. Entonces, aquel que le guste la tecnología y la empresa, que no,
pues todas las áreas y módulos SAP son un buen mix de que pones la tecnología a disposición de los procesos de la empresa, ¿no? Entonces es un buen mix entre tecnología y negocio. Hay Ujú. otras áreas tecnológicas que son mucho más frikis tecnológicamente, ¿no? Sí, SAP yo creo que enganchas mucho con la capa ya de conocer, ¿no? los procesos en el área en el que te metas. Recursos sí, humanos, compras, fábrica, ventas. Ujú. claro. Yo Luego creo que además es es un que es muy buen. amplio. Ujú. Yo tengo amigos que no pertenecen al mundo SAP y me preguntan siempre, pero oye, eso no se termina de enseñar o de aprender nunca. Y se creen, cuando dicen que sabes SAP, digo, no, no, yo de SAP sé la parte de tecnología y de recursos humanos. De finanzas no tengo ni idea, de... Claro. No lo Ujú. entienden, no lo entienden. Si no estás dentro del mundo, no Claro. entiendes. La gente dice, no, mi amigo sabe SAP. Vale. Bueno, es como un médico, Y ¿no? Cada uno tiene su sí, especialidad. claro. Para, para terminar, os pregunto también 5 cosas personales. Un libro o un autor que te guste. Pues mira, últimamente me dio por Arsuaga y Arsuaga y Millás. No sé si has leído algún libro de Sí, estos, la trilogía, La conciencia sí. contada por un sapiens a un neandertal. Pues Ujú. ese es el que más me ha gustado de los tres y bueno, me hizo meterme en el mundo de la evolución y entonces he estado leyendo Ajá, como muchas cosas de la evolución a raíz de eso. muy bien. ¿Una película o una serie? Pues soy de series históricas o a raíz también de lo de antes, pues mira, va a sonar raro, pero de las últimas que he visto es una muy antigua, que es La vida de Ramón y Cajal, porque también Ah, me dio por ujú. empaparme de, de Ramón y Cajal y se convirtió en mi ídolo. Entonces, Muy bien. ¿Una canción o un grupo o un estilo de música que te guste? mi grupo de la juventud fue el último de la fila, que se ha vuelto a poner de moda con los conciertos que va a dar. Iba a decir que se ha sacado entradas para los conciertos. No he pillado, pero bueno, fui No el has año pillado. pasado a algunos de Sí. Manolo García y bueno, pero Muy bien. Yo tuve suerte, también me gustan y sí que cogí entrada. has pillado. Una ciudad, sí, pero vamos, eso ya sabes que es Ticketmaster y es porque tengas Sí. suerte. Mm, No ha sido tanta locura como otros conciertos como los de Bad Bunny, que eso era una locura, pero total. pues también estaban demandadas. ¿Una ciudad o un país que te gusten? Me gusta ir al norte en verano. O sea, si tengo que cerrar los Ah, ojos y ver algo, pues veo una playa verde de Cantabria en verano. fresquito, ¿no? Que es Ujú. mejor. Y Y el una comida, una Mediterráneo para bebida. el El invierno. metano para el invierno. Ujú. Y una comida, una bebida. Pues una buena ración en el Castela, en el Retiro, por ejemplo. No está mal, no está mal el sitio. Y ya para finalizar, bueno, la gente te puede encontrar en LinkedIn y cuéntame si te gustaría que hablara con alguna persona en concreto o de algún tema. Y si es una persona, pues me pongo en contacto con él o con ella. Y si es un tema, busco a alguien que sepa este tema. En concreto no he pensado en nadie, pero mira, más clientes de SAP y del mundo DataSphere y demás, a ver qué experiencias tienen, pues Vale. puede ser Alguien interesante. DataSphere, con un, Data Cloud, todo este mundo de. vale, con un perfil parecido al tuyo de Data Analytics de otro cliente me dice, Sí, pues nosotros solemos estamos estar así. escondidos, entonces solemos estar escondidos en nuestro mundo, Yo pero me encargo de escarbar. Estáis escondido entre tanto dato, ¿vale? Pues busco un perfil de alguien que esté en y si cliente no es y que cliente, pues trabaje. algún buen partner Vale. que nos O en cuente vidas ellos. y misterios. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por haberte animado a participar y nada, Gracias me a ti, imagino que Antonio. volveremos a coincidir en algún otro evento seguro. Seguro que ¿Vale? nos vemos. Luego es muy pequeño el Sí, mundo sí. SAP. Al final, enseguida, si no te conoces directamente y conoces a fulanito, a menganito, siempre hablan de los 7 saltos hasta llegar a Kevin Bacon. En el mundo SAP yo creo que vamos 3, 4 saltos como mucho y llegamos a la persona que Y ya queremos conocer llegamos. algo. Muy Pues bien. nada, muchas Venga, un gracias. Hasta saludo. luego. Hasta luego. Adiós.